rueda en esa situación. Eh, Bienvenido, pastor, A ver, ahora vamos a nuevamente. Voy a intentar pedirle si esta que, vez funciona. Ahora sí, sí, esta vez sí se ve. sí se ve, perfecto. Sí, ahí se ve. pequeños, pequeños gajes del oficio con la tecnología. Bueno, hermanos, decíamos, muchas gracias por la invitación, querido pastor, y por tenernos aquí a ser parte de algo que es significativo para la iglesia en Israel. Vamos a hablar entonces del tema la gran Asiria del tiempo del fin. Lo que ustedes ven ahí, la imagen que ustedes ven ahí, es de un gobernante asirio cogiendo a un león por el cuello y sometiéndolo. Esta imagen es muy común entre los emperadores asirios. Ellos tenían que demostrar que eran valientes cazadores. Muchas veces se dibuja a ellos de esta manera, venciendo leones, como ven en esta otra figura. Tenemos al león prácticamente sometido y está derrotado porque el rey es capaz de vencer leones. El rey es tan poderoso que puede vencer estas bestias salvajes, las puede derrotar y las puede someter. Eh, Ellos tenían que demostrar, era una de las cualidades que ellos tenían que demostrar antes de pensar en emperadores. Tenían que demostrar que tenían esa capacidad de sometimiento, de hacer que otros se sometan a su voluntad, incluyendo estas bestias. Imagínense. Entonces, era algo interesante de la cultura asiria. Y otra cosa interesante de la cultura siria era la propaganda de terror, es decir, cada vez que ellos conquistaban una nación, un reino o un pueblo, ellos ponían estos dibujos, estas imágenes en lo que se conoce como los relieves, los muros, los relieves murales, donde se dibujaba a los pueblos conquistados y cómo ellos eran torturados por ser rebeldes. Entonces estos tres hombres, por ejemplo, aquí han sido empalados, clavados en un palo y colgados, de tal manera que cualquier nación al ver esto se sintiera aterrorizada, asustada, de tal manera que no pensase en levantar su mano contra este imperio poderoso, el imperio asirio, y ellos pudieran de esa manera gobernar. La forma de gobierno que ellos tenían era gobernar por miedo, por terror, a través de la propaganda del miedo. Es una estrategia que fue muy útil para el imperio asirio. Los asirios hicieron esto de muchas maneras, especialmente en relación a estos relieves, a estas imágenes que ellos eh, ponían. Si alguien tiene una pregunta mientras yo hablo, puede hacerla, ¿eh? De esa manera podemos dialogar y intercambiar ideas. En la Biblia nosotros tenemos otro personaje que también es presentado como derrotando a un león, ¿no es cierto? Es el caso de Sansón. Sansón agarra un león, con sus propias manos y lo elimina. Bueno, es interesante eso. Sansón tenía mucha fuerza. Le había sido dado este don, el don de la energía, la fuerza. Lamentablemente, él tenía mucha fuerza para derrotar a los enemigos con sus manos, pero no tenía dominio de sí mismo. Ese es un problema que Sansón tenía. El libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y ustedes, no sé si alguna vez les ha pasado, así como esta imagen, un cordón que está a punto de romperse, solamente hay un hilo que mantiene el cordón unido. A veces esto pasa con nuestra paciencia. A veces nosotros nos encontramos sometidos a tanta presión emocional, estrés, problemas, que nuestra paciencia está a punto de reventar. A veces nos sentimos que nuestra paciencia ya no da para más. Es en estos momentos de crisis donde se necesita dominio propio, algo que Sansón no tenía, pero que el versículo de Proverbios 16:32 nos dice que es más importante tener dominio propio, es más importante que tener una ciudad fortificada. ¿Por qué? Porque los muros caen, pero si la voluntad permanece fuerte, entonces nosotros nos encontramos
como hijos de Dios, ¿no? El mundo se podrá desmoronar, se podrá caer la bolsa de los valores, se podrá caer la economía, y hemos visto esto este año pasado, cómo la economía se ha caído al piso, pero si nuestro hombre interior, el hombre espiritual está fuerte, entonces no tenemos de qué temer. Sansón tenía entonces ese problema de dominio propio. Los asirios se enorgullecían de esta máquina de terror que tenían. Incluso un profeta que nosotros encontramos en la Biblia, el profeta que en hebreo significa paloma, ¿no? Jonah, profeta Jonah, pensaba que el día que Dios destruiría a los asirios era el día más esperado de su vida realmente, hermanos. ¿Cómo quería Jonás que los asirios fueran destruidos? Y su deseo estaba fundamentado en la historia del pueblo asirio. Como ustedes han visto, este era un pueblo cuya estrategia de terror era una estrategia principal para gobernar. Así que cuando Jonás quiso la destrucción de los asirios, no era algo circunstancial, no era simplemente un deseo personal. Muchos en Israel y en otras naciones querían la destrucción, anhelaban la destrucción del imperio asirio. Sin embargo, Dios tenía otras ideas, ¿no es cierto? Nosotros leemos en el libro de Jonás que Dios tenía otras ideas. Esta ciudad de Nínive, la ciudad de Nínive, en la cual el profeta Jonás predicó, fue excavada por varios arqueólogos, entre ellos uno de los principales al inicio de las excavaciones fue Austin Henry Layard. Y él tiene este libro, Nínive, sus restos, que fue publicado en el año 1848, hace mucho tiempo atrás. Ahora, es interesante notar estas fechas en las cuales la arqueología bíblica surgió, la arqueología del antiguo cercano oriente. Miren estas fechas, 1849. Esto es algo muy interesante en relación al movimiento adventista. ¿Por qué? Porque el movimiento adventista pues surgió en ¿qué año? 1800. Esperábamos, ¿no? La venida de Cristo. ¿En qué fecha? 1844, ¿no es cierto? Y el movimiento adventista se originó antes de esas fechas, pero fue un movimiento muy importante que después fue creciendo, fue tomando fuerza y se constituyó ya no solo en un movimiento, sino en una iglesia. Entonces, cuando la arqueología empezó a descubrir todas estas cosas, yo creo que el Señor permitió, de manera personal, es mi opinión personal, yo creo que el Señor permitió que todos estos descubrimientos se hicieran gracias a la arqueología bíblica para fortalecer el mensaje que se estaba llevando adelante, porque hay que tener en cuenta que en esta época había muchos críticos de la Biblia que decían que la Biblia era una fantasía, que no era real. No había Nínive, no me vengas con Nínive, no me vengas con Babilonia, no existieron Babilonia, no existió Nínive. ¿De dónde me vas a hablar de Babilonia y Nínive? Hasta que esta gente empezó a descubrir Nínive, descubrieron Babilonia, descubrieron muchas de las ciudades que están en la Biblia y entonces añadieron credibilidad al relato para la gente que escéptica. Es un testimonio para la gente escéptica que no aceptaba la Biblia como un documento histórico fidedigno. Así que este arqueólogo Austin Henry Layard escribe aquí, tengo esta cita que la voy a traducir al español, dice: yo voy a advertir al lector que yo voy a describir paso a paso el progreso del trabajo y los descubrimientos que gradualmente se hicieron en varias partes del Gran Monte. Así que en este libro él habla acerca de esos descubrimientos que él ha ido haciendo. Una característica de este tipo de libros es que contiene una especie de, es como una especie de journal o de diario que alguien hace con respecto a su vida, ¿no es cierto? Es diferente a los reportes arqueológicos de hoy. En este tiempo ellos narran todo, desde cómo comenzó el viaje, cómo iba
qué problemas tuvieron durante la excavación, y etcétera, etcétera. Esto fue como una especie de diario. Esa es la forma como tenían estos libros escritos. Así que él no solamente excavó allí, sino también excavó en Ninrut, otra ciudad, y se descubrieron estos magníficos estatuas interesantes en esta ciudad. Ahora, yo no voy a hacer clic aquí porque este es un link para Google Earth, pero esta es la forma como se ve desde el espacio, ¿no es cierto? Esta ciudad, miren ustedes, desde una vista aérea desde el lugar. Un monte, ¿no? Un monte que obviamente hay caminos que guían a este lugar, en una ciudad importante. Lamentablemente la ciudad ha sido grandemente destruida en la guerra contra de ISIS, ¿no? La revolución de ISIS, como lo llaman allá, Hadash, ISIS, tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces esto ha sido destruido por este grupo. Estas entradas magníficas de esta ciudad fueron destruidas. Lo único que uno va a encontrar ahí ya es la foto que está en la derecha. Qué lástima, ¿no es cierto? Para mí, como arqueólogo bíblico, me entristece porque no voy a poder ver esto con mis propios ojos. Yo solamente lo voy a ver en las fotos. La ciudad de Nínive también ocurrió algo parecido. Ahora, en Nínive existe algo interesante en relación al profeta Jonás. Había un lugar que se llamaba Nevi Yunus. Nevi Yunus es, ustedes que están con el hebreo, Naví es profeta. Yunus es relacionado al nombre de Jonás, el profeta Jonás. Había una tumba acá, en esta parte de la ciudad, en Nevi Yunus, donde se decía que allí estaba la tumba del profeta Jonás, lo cual es interesante pensar. Yo no sé si Jonás terminó los últimos días de su vida ahí. Había una tumba ahí que se decía que era la tumba del profeta Jonás, que el ISIS lo destruyó. Cuando ISIS destruyó la tumba, lo interesante es que debajo de la tumba se encontraron restos de un palacio asirio, así que más descubrimientos, ¿no? Pero si es cierto que Jonás, no sabemos si es cierto que Jonás murió y sus restos fueron dejados ahí, posiblemente eso es un testimonio a que Jonás entendió la misericordia que Dios quería extender, ¿no? A esta nación, a este lugar. La misericordia de Dios, y posiblemente él realizó una labor pastoral más extensa. No lo sabemos a ciencia cierta, solamente tenemos la tradición de que aquí teníamos una tumba del profeta Jonás donde estaban sus restos supuestamente, pero que ya fueron destruidos cuando ISIS tomó este lugar. El Señor tendrá que reconstituir Jonás del polvo de la tierra que quedó, ¿no? Aquí se descubrió una biblioteca en esta ciudad, la biblioteca de Ashurbanipal, un rey bibliotecario, un rey asirio bibliotecario que juntaba todo tipo de documentos, y entre uno de esos documentos interesantes está un relato de la creación, del diluvio. Es un relato del diluvio. La primera vez que se anunció que existía un relato del diluvio aparte de la Biblia, causó sensación, hermanos. Esto causó sensación justo en estas épocas en la que estamos mencionando, cuando la arqueología bíblica empezó a surgir. Causó una sensación porque no se sabía de ningún otro documento que hablaba del diluvio aparte de la Biblia. Ahora se descubrió la biblioteca de Ashurbanipal, y allí, entre muchas de las cosas que se descubrieron, estaba el relato del diluvio. Así que fue un evento sensacional esto. Aquí está Nínive, ubicado en este lugar. Como vemos, está surjada. Aquí está Nínive, ¿no? Está cerca del río Kosh, Y hay una razón, ¿no? Nínive estaba, las aguas, esto es un asunto importante para entender las profecías, las aguas y las ciudades. Cada vez que nosotros vemos la relación a los ríos y la ciudad, el río es una fuente de comercio. El río es una fuente de comercio. Trae bienes de lugares lejanos, permite que la ciudad lleve bienes, es un medio de transporte. También es un medio de sustento, porque sin agua no hay nada.
Así que una ciudad necesita agua para poder existir. Entonces, era tanto un medio de sustento como también un medio de transporte. Eh, Así que Jonás, esto sería más o menos una reconstrucción. Tenemos el río surcando por en medio de la ciudad. Otra ciudad que también tenía esta forma era Babilonia, ¿no es cierto? El río pasaba por en medio de la ciudad. Era así, porque los bienes que venían podían ser transportados, llevados, y el puerto pasaba por en medio de la ciudad. Nínive vio esta ciudad de muchos habitantes, y lo que él quería era ver fuegos artificiales, que descendiera fuego del cielo y quemara esta ciudad y acabara con los asirios, hermanos, porque realmente estos asirios son una plaga para nosotros, nos están quitando la felicidad, nos están arruinando la vida. Son sanguinarios, los asirios son sanguinarios, no merecen misericordia. Pero ahí viene la lección donde Dios le dice a Jonás, ¿no? En Jonás 4:11 nosotros leemos: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí es muy importante porque en el texto bíblico se nos dice que no saben discernir entre su mano, no conocen. Parece que se utiliza el verbo yadá, que es conocer, ahí. No conocen entre su mano derecha y su mano izquierda. Ahora, no sé si acá hay hermanos que trabajan o son psicólogos. Mi esposa es estudiante de psicología, pero cuando yo fui a tomar un test de psicología hace poco, yo noté algo muy interesante. Y es que una de las características principales para descubrir si una persona es funcionalmente, su psicología está bien, es funcionalmente, puede hacer las cosas bien, antes de que me den mi licencia de manejo, que tuve que renovar cuando vine a los Estados Unidos, es que esa persona pueda reconocer su ubicación, sabe cuál es su izquierda, sabe cuál es su derecha, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos darnos cuenta que esta persona está funcionando todavía. Si no sabe reconocer su izquierda, si no sabe reconocer su derecha, quiere decir psicológicamente esta persona está deshabilitada, no sabe nada, está perdida, psicológicamente está enferma. Así que lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo a Jonás, le está diciendo: esta gente, hermano, está enfermos, estas personas de aquí, este pueblo está enfermo, no sabe distinguir entre su izquierda y su derecha. No saben distinguir. Una de las cosas interesantes que también vi es que, no sé si ustedes alguna vez han seguido el boxeo, pero a veces se pregunta, ¿no?, a los que han sido noqueados: repíteme tu nombre, al menos dime tu nombre. Si puedes repetir tu nombre, entonces ya podemos dejarte en seguir adelante. Reconocer, ¿no? Reconocer. Y aquí dice que no reconoce entre su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales. Este pueblo está realmente en graves aprietos. No sé si eso te ha ocurrido, pero es lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. La falta de discernimiento. La falta de discernimiento es una característica de Asiria. La falta de discernimiento, no puede distinguir entre su izquierda y entre su derecha, hermanos, y eso es una cosa que alarma desde el punto de vista profético, porque esto es lo que está ocurriendo en nuestros días: una falta de discernimiento entre la izquierda y la derecha, gente que no sabe distinguir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Bueno, esto es lo que Dios le dijo a Jonás. Ahora nosotros vemos en la historia bíblica que un rey judío llamado Ezequías fue un rey que se preparó para la guerra contra los asirios, porque los asirios eran sanguinarios, como hemos visto, y él vio conveniente que era necesario prepararse para la guerra. La Biblia dice, ¿no? La Biblia dice que en el año 14 del rey Ezequías vino Sennacherib, rey de Asiria, sobre las ciudades de Judá para tomarlas, rodearlas y tomarlas. Y ahí se utiliza dos términos hebreos que en relación a rodearlas y tomarlas.
Habetzurot, que quiere decir Batzar, ¿no? Batzar es como hacer una fortaleza, ¿no? Rodearla. En realidad, esta traducción española, lo que quiere decir el hebreo es poner baluartes alrededor de la ciudad, rampas y poder destruir la ciudad. Lo que hacían la gente en el mundo antiguo para conquistar una ciudad, porque las ciudades estaban amuralladas generalmente, era construir rampas alrededor de la ciudad, de tal manera que podamos entrar a la ciudad gracias a las rampas. Y esto es algo interesante porque en Hatzor nosotros vemos esta lucha, en Hatzor y en varias partes nosotros vemos que mientras los enemigos estaban tratando de construir rampa para entrar a la ciudad, los que estaban dentro de la ciudad trataban de levantar los muros, hacerlos más altos. De esta manera no pudieran ingresar. Así que ganaba el que lograba construir la rampa más alta. ¿Quién lograba? O el muro era más alto o la rampa era más alta. Esta es la misma guerra que nosotros enfrentamos en la vida espiritual el día de hoy. El mundo nos está contaminando por afuera. Hay muchos placeres que están a la vista de los ojos hoy día. Pero nosotros tenemos una baluarte, una muralla de separación espiritual. Nosotros nos hemos apartado de los placeres del mundo. Ahora el asunto es que el mundo quiere ingresar a la iglesia, el mundo quiere ingresar a tu vida, y está construyendo rampas para ingresar. Esas rampas pueden ser los medios sociales, el internet, el Facebook, puede ser la película, la televisión, puede ser muchas cosas. La política puede ser parte de eso también. Así que está tratando de ingresar y ahora tú necesitas levantar los muros espirituales más arriba, lo que menciona aquí, ¿no? Entonces, batzar, fortaleza, ¿y qué cosa? Y tomarlas. Wayit pesem. Pasaj es agarrar algo, es como sujetar algo, ¿no? Sujetar algo con fuerza. Entonces, ¿qué cosa vino a hacer el Sennacherib? Vino a sujetar las ciudades de Judá. Eso es lo que vino. Vino a sujetarlas, a agarrarlas y no dejarlas ir. Tal como un perro sujeta a su víctima, ¿no? Si muerde, no lo deja. Una ilustración en relación a eso, yo tengo un cachorro. Cuando estaba más pequeño, él encontró un pajarito medio muerto, y él lo agarró, y yo quise liberarlo de sus colmillos, pero no pude. Esto es exactamente lo que el rey de Sennacherib quería hacer con las ciudades de Judá. Él quería agarrarlas, tomarlas y no soltarlas. Bueno, este es un lugar, Megiddo, ustedes seguramente ya lo han visitado, Megiddo, Tel Megiddo. Es en este lugar donde se llevó a cabo una de las batallas que están descritas en el pasaje bíblico. Es aquí donde vinieron los asirios y trataron de entrar a la ciudad. El asunto está que la ciudad cayó. Y aquí hay una lección importante, porque la ciudad que continuaba después de Megiddo es Jerusalén. Después de conquistar Megiddo se fueron a Jerusalén. Los asirios conquistaron la fortaleza de Megiddo antes de ir a Jerusalén. Ahora, esto es una reacción en cadena. Recuerda que el pecado es una reacción en cadena. Mira, gente que no toma licor, nunca ha tomado licor, y un día deciden tomar una pequeña copita de licor, eso puede ser el fin de su vida. Eso puede ser el fin de su vida de gozo, de equilibrio, porque una decisión nos lleva a la otra. Una acción te lleva a la siguiente. Y esto es exactamente lo que pasó aquí. Primero conquistaron la ciudad y luego se fueron a Jerusalén. Recuerda que el enemigo va a querer destruir tus fortalezas espirituales. Y existen dos grandes baluartes espirituales que nosotros debemos tener en cuenta. Dos grandes baluartes espirituales que están desde la creación. Uno de ellos es el sábado. El sábado es un baluarte espiritual. Quitas el sábado, el enemigo es mucho más fácil que entre a tu vida y destruya completamente tu vida para que tengas comunión con el Señor. Ya el enemigo va a hacer lo que quiera en tu vida. Y el otro de ellos es el
La familia. La familia es otro baluarte que fue establecido en la misma creación. Entonces tenemos dos fortalezas grandes, la familia y el sábado. Y estos dos baluartes en este momento en el mundo están siendo destruidos, aniquilados. Nosotros estamos viendo cómo el Papa, por ejemplo, está hablando acerca de los matrimonios homosexuales. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes? Los baluartes están siendo destruidos. Y si nosotros no mantenemos esos baluartes definidos y establecidos, el enemigo toma control completo de la vida. Esto es lo que hicieron los asirios. Primero tomaron Megiddo y luego se fueron a Jerusalén. Y mira las cosas que utilizaron aquí hay una representación de qué cosa hicieron los asirios para tomar esta ciudad de Megiddo. Gracias a Dios, Sennacherib pidió que se representara de manera gráfica cómo fue la conquista de Megiddo. Mira cómo era la propaganda de guerra. Esta es parte de la propaganda de terror que ellos tenían. Dibujar de manera gráfica la conquista de las ciudades. Entonces, si ustedes miran aquí en este gráfico, van a notar algo interesante. Se utilizaron no solamente una forma, una sola cosa para conquistar a la ciudad. Aquí tenemos caballos, tenemos flechas. ¿Qué más tenemos? Tenemos estas máquinas de guerra que eran como especie de tanques antiguos, ¿no? Que a veces llevaban había diferentes maquinarias de guerra antigua. Entre una de ellas era como una especie de bloque de un palo enorme que poco a poco iba dañando los muros de la ciudad. Entonces había diferentes máquinas de guerra, diferentes armas de guerra en la antigüedad. Y fuego también, vemos aquí fuego, ¿no? Etcétera. Entonces nosotros vemos que así como en el mundo antiguo había diferentes armas de guerra, ahora también existe el enemigo, también tiene diferentes armas de guerra. También tiene diferentes. A veces te enviará flechas, a veces te enviará caballería, a veces te enviará estas máquinas más sofisticadas. Pero el enemigo va a tratar de entrar a la ciudad y destruir la ciudad. Esto es lo que Asiria hacía. Esta es la forma como Asiria obraba para conquistar una ciudad. Tenemos este prisma, el prisma de Sennacherib, donde cuenta, o sea, no solamente tenemos la imagen de estos de los eventos relacionados a la exploración y intento de conquista de Sennacherib, sino también tenemos un relato. Sennacherib pidió que se narrara, y aquí está relatado todos los eventos relacionados a la conquista de estas ciudades. Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a volver aquí. Sennacherib quería destruir la ciudad. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Como un buen rey judío, como lo era Ezequías, tienes que prepararte para la guerra. No vas a dejar que el enemigo venga y te destruya nada más. Tienes que prepararte para la guerra. Tienes que estar listo para la guerra. Y esto es lo que tenemos que hacer el día de hoy, queridos hermanos. Nosotros tenemos que hacer esto, exactamente esto tenemos que hacer el día de hoy. Y una de las cosas que hizo Ezequías fue construir un túnel. ¿Por qué construyó un túnel? Ustedes han visto en Jerusalén, seguramente han ido a ver el túnel de Ezequías que está allí, ¿no? En Jerusalén. No sé cuántos de ustedes ya fueron, les recomiendo que vayan. La razón por la que él hizo un túnel, hay una razón por la que él hizo ese túnel. Así que la próxima vez que vayas, ahora ya vas a saber cuál es la razón por qué él hizo el túnel. Él quiso traer las fuentes de las aguas de afuera hacia adentro. Mira, entiende esto bien. Él quiso traer las aguas de afuera hacia adentro. Mira la repercusión espiritual de esto, en qué lecciones puedes obtener para tu propia vida. Traer las aguas de afuera hacia adentro. Recuerda que los enemigos de Sennacherib lo que iba a hacer es que él llegaba a este lugar
y encontraba aguas. ¿Qué más quiere el enemigo cuando encuentra agua servida? Vamos a conquistar esta ciudad y encima tenemos agua a las afueras de la ciudad que podemos utilizarla para alimentarnos, para tomar, para beber. Así que nuestro ejército tiene agua. Pero Ezequías tomó la decisión siguiente: yo no tengo por qué alimentar al enemigo. Yo no voy a alimentar al enemigo. Yo voy a traer las aguas de afuera hacia adentro. Yo no voy a alimentar al enemigo. No voy a permitir que el enemigo tome ventaja. Voy a traer las aguas de afuera hacia adentro para que el enemigo no encuentre aguas. Esta es una lección muy importante que puede ser aplicada en nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa sea alimentada por otras cosas que van a dañarnos completamente, van a destruirnos completamente? El rey Ezequías tomó la decisión correcta. Yo no voy a permitir que el enemigo sea alimentado. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Aquí es donde se edificó la piscina de Siloé. Y hay muchos cantos, muchos himnos relacionados a las aguas pacíficas de Siloé, que representan a Cristo Jesús. Trae las aguas de afuera hacia adentro. No alimentes al enemigo. No esperes que el enemigo venga y encuentre todo servido en la mesa, que tú estás alimentando al enemigo y él va a tomar ventaja sobre ti. Así que tenemos este lugar que se fue increíble en una época en la cual no había GPS, no había la tecnología que tenemos. Se logró hacer estos túneles. ¿Cómo? No tengo respuesta, hermanos. Solo sabemos lo que vemos, que ahí está el túnel, y se logró edificar un túnel cortando a través de la roca. Y ahí viene otra lección importante. El túnel fue cortado a través de la roca, hermanos. De la roca. Para traer las aguas de afuera hacia adentro tuvieron que cortar a través de la roca. ¿Cuán importante es esto en nuestra vida espiritual? Nosotros a veces nos damos por vencidos porque queremos encontrar todo fácil. Pero a veces es necesario hacer esfuerzos descomunales, como cortar a través de la roca para traer las aguas de afuera hacia adentro. Esto puede ser tu matrimonio. Puede ser que tu matrimonio esté pasando por momentos difíciles y sea necesario para ti cortar a través de la roca. Y no te desanimes, que la roca es dura. Por supuesto que la roca es dura. A veces es difícil de cortar la roca. Hay que trabajar duro para cortar la roca, claro que sí. Pero al final el beneficio es grande. Hay que cortar a través de la roca. El libro de Proverbios 21:31 nos dice: se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Esto es muy interesante porque Ezequías hizo todo lo posible, hermanos. Él hizo todo lo posible por ser victorioso. Él hizo todo lo posible para que pueda vencer a los asirios, pero sus planes no funcionaron exactamente como él pensaba. La ciudad de Megiddo fue destruida. Luego vinieron los asirios contra la ciudad. Ya iban a tomar la ciudad. A pesar de que Ezequías se preparó para la guerra, sus esfuerzos de la preparación no fueron suficientes. Él se preparó para la guerra, pero sus esfuerzos fueron insuficientes para obtener la victoria. Y aquí el libro de Proverbios 21:31 nos dice: la victoria es del Señor. Y lo que pasó en el relato bíblico es que ese día Dios envió el ángel de la destrucción, ¿no? el ángel para destruir, y mató a 100 y tantos mil asirios. La victoria es del Señor. Así que tienes que aprender a combinar el esfuerzo humano con el esfuerzo divino. Dios es el que da la victoria, pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que prepararte para la guerra. Tienes que traer las aguas de afuera hacia adentro. Tienes que cortar a través de la roca. Tienes que levantar los muros de tu ciudad. Pero recuerda, la victoria es del Señor. Todo lo que tú hagas, al final, el Señor es el que te va a dar la victoria espiritual a ti. Porque tú, por tus propias fuerzas, eres insuficiente. Es el Señor el que te va a dar la victoria. Tu dependencia del Señor determinará la victoria. Ezequías fue al templo y cuando él escuchó lo que decía Rabsaces, él entró al templo y clamó al Señor. Y esa fue
la razón de la victoria, la dependencia del Señor. Ahora nosotros leemos, y ahora ya estamos por terminar, leemos en Nehemías 1, del 1 al 4, nosotros leemos una descripción bíblica de lo que significaba esta ciudad, este imperio asirio. Dice: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! Está describiendo aquí a Nínive, ¿no? ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Mira esos términos con los cuales se refiere, ciudad sanguinaria. Ahorita lo vamos a leer en hebreo. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro de que salta. Todo eso está en las imágenes que les he presentado, ¿no? Ellos traían todo este tipo de cosas. Caballo atropellador, carros, jinete en yesto y resplandor de espalda y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, dice. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Hay que subrayar estas palabras porque esto tiene una relación muy grande con el tema que estamos presentando hoy día de hoy. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. La figura de la ramera, hermanos, es una figura que ya está en el libro de Nehemías, refiriéndose a esta característica de ser una nación que está hambrienta de sangre, número uno, porque allí arriba hemos leído que está hambrienta de sangre, ¿no? Cadáveres sin fin, multitud de cadáveres, ciudad sanguinaria. Está hambrienta de sangre, pero también tiene otra cosa, su religión. Su religión es una religión que contamina al mundo, que destruye espiritualmente al mundo. La ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos. No me da el tema para hablar de este aspecto de manera amplia, pero la hechicería era una parte fundamental, hermanos, de la religión asiria, la hechicería. Y también Babilonia. Así que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahí lo vemos claramente. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Esto que nosotros leemos en el libro de Nehemías es muy interesante porque el Señor cumplió esto con Nínive. Mira cómo quedó Nínive abandonada al punto de que nadie supo más de Nínive, ¿no es cierto? Por muchos años no se sabían, se pensaba que Nínive ni siquiera existía. Hasta que no vino este arqueólogo y Layard, y empezó a descubrir nuevamente, redescubrir Nínive. Pero Nínive fue destruida. Lo interesante es que aquí se menciona que esta ciudad como símbolo, como este símbolo de una ramera de hermosa gracia, seductora de las naciones, maestra en hechizo. Aquí ven algunos términos interesantes en hebreo en Nahum 1.1, dice Hoy, ¿no? Ustedes ya conocen esta expresión. ¡Ey, venga, miren! Irdamin, ciudad de sangres. Irdamin, ciudad de sangres. Esto es algo muy interesante, es una ciudad de sangres. Kulach Kahash, toda ella llena de Kahash. ¿Qué cosa es Kahash, no? De engaño, mentira, ¿no? Toda ella engaño de mentira. Nosotros aquí esto es lo que vemos, ¿no? Toda ella engaño de mentira. Perek Meleach, llena de cosas que están rapiña, ¿no? De cosas que son hurtadas, completamente hurtadas. Lo Yamish Taref, dice, no se escapará, no dejaba escapar, ¿qué cosa? La presa, ¿no? La presa, el taref. El taref es una palabra interesante porque en muchas partes nosotros vemos en descripciones especialmente en el Pentateuco,
que nosotros no debiéramos comer el taref, ¿no? No se debiera comer el taref, ¿no? ¿Qué cosa es el taref? El taref es la carne que ha sido cazada por otros animales, ¿no? Con, digamos, un león caza un venado, ¿no? Ese es el taref, su caza, ¿no? La caza. Entonces, nosotros vemos esto, dice, no dejaba pasar, aquí se traduce, sin apartarse del pillaje, ¿no? Entonces, no dejaba de lado el taref, la presa. Que cómo veía esta ciudad, cómo veían los asirios a otras naciones, veían como si fueran presas. Esa era su forma de concebir al mundo. Su presa, la presa de guerra. ¿Qué leemos en el libro de Apocalipsis 18, del 1 al 5? Una descripción muy interesante porque mira la similitud del lenguaje que se utiliza ahí. Leemos: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Qué interesante que la tierra fue alumbrada con la gloria. ¿En qué momento fue alumbrada la tierra con la gloria? Dice el versículo 2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y aquí viene el versículo 3, que está en relación a lo que hemos leído en Nahum. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mira la similitud del lenguaje que se utiliza con Nahum para referirse al imperio asirio, específicamente a Nínive. Entonces, ¿cuál era el pecado de esta nación Nínive? ¿Y a qué se refiere todo el furor de su fornicación? Las doctrinas hechiceras de Nínive, que han contaminado en el mundo antiguo. Su estrategia de dominar, de dominio, esa estrategia de dominio, combinar el terror, el miedo, ¿no es cierto? El gobierno no por amor, sino por miedo. Nosotros leemos en la historia medieval cómo por 1260 años esto es lo que hizo el catolicismo. Gobernó con el miedo, con el terror. Aquel que se atrevía a mencionar otras doctrinas que no eran aprobados por el catolicismo, tenían que pagar caramente por el tribunal de la Inquisición, ¿no? La Inquisición castigó a muchos de estos. Entonces, nosotros leemos exactamente esto, y aquí viene la amonestación que viene para nosotros, el mensaje para nosotros el día de hoy. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ello, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, salid, pueblo mío, no se refiere, mejor voy a decir a qué se refiere. El salir de este pueblo mío se refiere en primer lugar, a un éxodo espiritual. En primer lugar, a un éxodo espiritual. A un salir espiritualmente de este mundo de hechicerías, de los engaños doctrinales de Babilonia. Y en segundo lugar, cuando nosotros leemos aquí, dice: para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Qué pecados son esos? Nosotros vemos ahí en el libro de Jonás, dice en el libro de Jonás 1:1, nosotros leemos que los pecados de esta ciudad Nínive han subido hasta Dios. Los pecados de la ciudad han subido hasta Dios. Dios los ha escuchado, Dios ha prestado atención, dice Jonás 1. Vamos a leer 1:2. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. Mira, cuando el mundo clama, cuando las naciones claman de dolor, esos dolores suben a la presencia de Dios. Este es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 3, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor, dice, y su clamor, ¿no? Y su clamor, ¿qué cosa leemos en Éxodo 3? Vamos a ir a Éxodo 3, leemos cuando Dios antes que Dios llame a Moisés, en capítulo 2,
versículo 23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora mira, ese clamor, ese dolor de Israel subió a la presencia de Dios. Lo mismo que estamos leyendo con Jonás, y sus maldades han subido a su presencia. Es decir, gente que clama, el dolor de la gente perjudicada han subido a la presencia de Dios. Ponte a pensar hoy día, en el día de hoy, en este momento, cuando hablamos esto de no seáis partícipes de sus pecados. ¿Cuántas naciones están haciendo sufrir a la humanidad? Están involucrados en el pecado del exterminio de inocentes. Miren las guerras que están a nuestros alrededores, hermanos. Ustedes están viviendo en una parte difícil del mundo, donde existe guerras en todos sus vecinos, allá en el norte. ¿Cuántas naciones van a ser juzgadas por Dios por ese motivo, por los crímenes cometidos contra las naciones? Pero también desde el punto de vista espiritual, la participación en sus pecados, en la eliminación de estas dos grandes fortalezas que hemos hablado al inicio, ¿no? ¿Cuáles son esas dos fortalezas? El matrimonio y el sábado. El matrimonio y el sábado. Como Asiria destruía las fortalezas. Lo mismo hace la gran Babilonia con su hechicería, con su mentira. Destruye estos dos grandes baluartes que están en la Biblia desde el mismo comienzo, en la creación. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, como dice Apocalipsis 18:1, 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío. Que nuestra vida sea una vida de reforma, de no mezclarnos y no ser partícipes de los pecados de Babilonia. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que tengan una linda jornada el día de hoy. Gracias. Muchas